Hola Zulejo, bienvenido a un nuevo tutorial. El día de hoy vamos a aprender a hacer un aplique de Sony, así que no te lo puedes perder. Pero antes de empezar con el tutorial, quiero invitarte a que oprimas el botoncito rojo y actives la campanita de las notificaciones para que YouTube siempre te mantenga informado del nuevo contenido que subo a el canal y no te pierdas los estrenos. También quiero invitarte a que me acompañes en Facebook e Instagram. En estas redes sociales comparto muchísimo contenido que estoy segura te va a servir, otros tutoriales, muchos proyectos y podemos estar en constante comunicación. Así que en la cajita de los comentarios te voy a dejar el enlace para que cuando termines de ver este video salgas corriendo a seguirme en ellos. Y ahora sí, manos al foamy. Para empezar, debes imprimir la hoja de moldes, transferir las piezas al foamy y recortarlas. Recuerda que el enlace lo encuentras al final de este tutorial. Voy a empezar por las piezas de foamy color azul rey, que son las más grandes. Para hacer el efecto del pelo, utiliza un pincel abanico. Aplica la pintura en las puntas, descárgala un poco y aplícala sobre el foamy teniendo en cuenta el sentido o la forma que quieras que tenga el pelaje de Sony. Sobre el cuerpo debes ir aplicando la pintura de arriba hacia abajo. En las piernas, pinta el pelaje del centro hacia afuera para que se vea con más volumen. En el brazo, por ejemplo, ve teniendo en cuenta la forma de este para ir pintando el pelo. Esta pequeña pieza es para el fondo, debes hacerle la textura del pelo. En este caso debes hacer la forma del pelo de la parte curva a la parte recta. En la cabeza debes tener en cuenta la forma de esta y el pelaje. En el lado del ojo derecho debes hacer la textura hacia afuera. Puedes usar como guía la punta que va a quedar en medio de los ojos. A medida que el cabello se va alejando del centro, debes ir teniendo en cuenta la forma del foamy. En la parte lejana del cabello debes ir haciendo la textura teniendo en cuenta la forma puntiaguda del foamy. Si no tienes un pincel abanico, debes usar uno de cerda que tenga los pelitos muy separados para lograr la textura. Recuerda que siempre se debe ver el fondo del foamy azul. Para hacer contraste debes utilizar pintura azul oscuro. Procura ir dando la misma forma del pelaje. Solo que este color lo utilizarás en mayor cantidad en las partes donde hay sombra, por ejemplo, en la parte media de la cara y los mechones extremos del cabello. En la parte baja de la axila y al lado izquierdo del cuerpo también debes hacer un sombreado y en medio de las piernas. También debes agregar pelo oscuro en la pieza del fondo. Deja secar un rato la pintura para que se adhiera bien. Para definir algunas sombras usa un pincel angular. Debes hacer el sombreado en medio de las piernas. En la parte baja del brazo debes definir mejor la axila. Haz un sombreado en el borde del ojo derecho. Sobre la oreja derecha debes hacer una sombra que te ayude a definir la parte del frente de la parte inclinada que va hacia atrás. En la oreja izquierda, define la forma puntiaguda o triangular de esta con pintura azul oscura. Procura que quede a 1 centímetro aproximadamente donde está la perforación de la oreja. Debes hacer una sombra a 1,5 centímetros del borde de la cara para definir mejor el filo de esta.
Ten en cuenta que debes mejorar un poco el pelaje después de hacer las sombras para que quede mucho más definido, así que tendrás que pasar varias veces el pincel abanico. En la parte puntuda de la cara, mejora un poco la sombra para que se vea mucho mejor y tenga mayor volumen. Define las sombras en la parte baja de cada uno de los picos del cabello para que se vean mucho más definidos y se noten los cortes. ¿Sabías que Sonic el Erizo es un videojuego de la marca Sega y salió al mercado en 1991 como competencia del famoso juego Super Mario? Pues este juego empezó en Japón y se volvió famoso en todo el mundo en la plataforma. Recuerda siempre que al lado de una sombra debe haber una luz. Por eso con la pintura azul pastel, haz las luces al lado de las sombras de las orejas. Eso le dará profundidad. Con el pincel abanico difumina un poco el cabello para que no se vea una línea drástica, sino que se vea mejor el pelaje. Es probable que al hacer las luces se te mezcle un poco el color, así que rectifica las sombras cuantas veces sea necesario. Hacer la luz de la oreja del lado derecho hará que se vea más inclinada y con mayor profundidad. En la parte interior de la cara, haz la luz del borde. Recuerda que todo el tiempo tienes que estar repasando el pelaje con el pincel abanico. Sé que he sido muy insistente, pero esto te ayudará a que tengas un mejor trabajo. Para definir mejor el pelaje, con un pincel liner o 20 ceros o el más delgadito que tengas, haz algunas líneas con la pintura a punto de tinta, es decir, agregándole un poquitín de agua. La idea es que no sean demasiadas líneas. Deben tener la forma del área donde las vayas pintando. Debes irlas haciendo en desorden y por toda la cabeza. De la misma manera, pero en menor cantidad, agrega algunas líneas con el acrílico azul oscuro. Estas las debes hacer sobre toda la parte baja del pelaje, que es donde va con mayor sombra. Para la pieza de la cara y el pecho, debes difuminar el foamy color piel con pintura color siena por todo el contorno. Procura que todo el color te quede similar. Con un pincel angular muy pequeño, haz la sombra del cuello. Procura que debajo de la curva quede bien oscuro y hacia abajo se vaya difuminando. Con el mismo color en la parte media de la cara, dibuja la línea sombreada para dar la forma de la boca. ¡No puede ser! ¿No te has suscrito al canal? ¿Qué estás esperando? Oprime el botón rojo y activa la campanita de las notificaciones. Continuemos con nuestro paso a paso. Las piezas de foamy blancas las debes difuminar con pintura color azul pastel. Primero debes difuminar todo el contorno. Luego, con un pincel angular muy pequeño, debes ir haciendo las sombras de los pliegues. En el guante, por ejemplo, en las partes redondeadas debes ir haciendo las sombras poco a poco. En el segundo pliegue, haz la sombra de lado a lado. Verás cómo va tomando forma y volumen a medida que vas pintando. En la parte del lado izquierdo, haz una sombra vertical que te permitirá dar la forma de encima de la mano. Para dar el efecto de los dedos doblados, te recomiendo que uses una pintura azul un poco más oscura. Eso le dará profundidad y se verá mucho mejor, ya que con la pintura azul pastel casi no se notaría. Debes ir haciendo la sombra de la separación de los dedos y la palma de la mano. La otra pieza blanca, que tiene 3 montañitas, es la otra mano. Debes irla haciendo una sombra en cada uno de los pliegues para simular que son un guante y una pequeña parte de la mano. El juego se ha caracterizado por tener grandes bandas musicales, al punto que en algún momento Michael Jackson hizo la música para este genial videojuego.
Ante tantas plataformas, el juego ya se encuentra disponible para muchas como Xbox, PlayStation o Nintendo Wish. Las medias también vas a difuminarlas de pintura azul pastel por todo el contorno. En ellas también debes hacer los pliegues de la parte media para simular que están un poco arrugadas. En la primera debe quedar la sombra de lado a lado y luego hacer la sombra al frente para que quede oscuro en el centro. En la otra media, si te fijas, en el centro tiene unas pequeñas ondas. Desde ellas es desde donde debe salir la sombra del medio y la sombra de debajo va a quedar en la otra curva. También debes hacer la sombra del lado derecho. La parte blanca de los zapatos debe tener color como todas las demás piezas, por eso las debes agregar nuevamente el azul pastel en todo el contorno. Con azul un poco más oscuro debes ir definiendo las sombras o pliegues de las suelas de los zapatos. En el izquierdo es necesario que hagas una gran sombra a unos centímetros del borde para que se vea el efecto de la parte de abajo del zapato. Esta sombra puede ser bastante oscura ya que es producida por el pie. Debes ir sombreando toda la punta y dejar tan solo una pequeña luz hacia la parte del centro. En el pie derecho las sombras que debes hacer son menos. Una hacia el centro que lleva la forma de la hendidura que está en la mitad, una pequeña sombra en la parte de atrás y una en la punta para que no se vea tan plano. Para los ojos de Sonic solo necesitas pintar dos óvalos y rellenarlos de color verde esmeralda. Procura que el color te quede de manera homogénea para que no vayan a quedar manchas blancas o le queden espacios más oscuros. En los extremos de los ojos agrega un poco de color azul pastel para simular una pequeña sombra. Cuando la pintura verde esté seca, haz unos óvalos negros en la parte interior. Esta es la pupila de cada ojo. La parte interior de las orejas debes marcarla en una pieza de foamy negra, teniendo en cuenta la parte interior de la cabeza. Márcala y recórtala con tus tijeras de manera recta. La idea es que te queden bien ajustadas. Pégalas en cada espacio. Para pegar los ojos, aplica el pegamento en la parte curva de la cabeza. La punta debe quedar separando los dos ojos. Ahora debes pegar la pieza color piel de la cara y del pecho. Agrega el pegamento en el borde superior y pégala sobre los ojos, pero procura que la punta azul del pelo quede encima de la piel de la cara. Ya puedes pegar el cuerpo, que debe quedar entre el pelaje de la cabeza y la pieza color piel. Agrega pegamento de manera generosa para que no se te vaya a dañar.
La pieza color piel debe quedar en el borde del lado derecho. Entre la cabeza y el cuerpo debe verse el espacio del cuello. La pieza blanca de la mano derecha debe quedar debajo de la pechera y en el borde del cuerpo. Por eso este espacio debes apegarlo con técnica de borde a borde. La pieza que tiene forma como de montaña, debes pegarla debajo del cuerpo y del brazo. Si lo miras bien, es como si la continuación del pelo que cae desde la cabeza. Ya puedes pegar el guante izquierdo. Agrega pegamento de manera generosa y ponlo en el borde del brazo. Ten en cuenta que te quedará casi todo sobre la pieza pequeña que pegaste al respaldo y un borde sobre la cadera. Para armar los zapatos en cada uno debes tener la media, el zapato rojo y la parte blanca de la suela que va encima. Primero agrega el pegamento en la parte inferior de la media y en la parte alta del zapato. Ahí debes asegurar. Ahora agrega el pegamento en el borde inferior de cada zapato y el pegamento de las suelas debes agregarlo en el borde superior y en la pieza blanca que va inclinada. Pega la pieza de la suela procurando que te quede bien encajado en los bordes. En el zapato derecho debes tener cuidado que te quede en toda la mitad y que la pieza blanca de la suela sobre por lo menos 1 milímetro a cada lado. Cuando ya hayas pegado las suelas de los zapatos, puedes agregar las sombras que producen. En este caso, te recomiendo que uses pintura color vino tinto. Debes hacer la sombra al lado de cada una de las piezas de foamy blanca que pegaste. También puedes agregar algunos detalles como los pliegues. En el zapato derecho, adicional a las sombras que debes pintar, los pliegues deben ser mucho más notorios ya que hay más superficie visible. En la punta agrega las arrugas que se hacen en la parte delantera del zapato. En la parte de atrás debes hacer una pequeña arruga. Ahora que ya tienes listos los zapatos, pégalos en el borde inferior de cada pierna. Procura que te queden en toda la mitad de estas. Pega la nariz en medio de los ojos, pero con una ligera inclinación hacia la derecha. Debe quedar debajo de la punta del ojo. Agrégale un poco de brillo en la punta de la nariz para que tenga más volumen. No olvides agregar los brillos de los ojos con un pintapuntos. Debes hacerlos hacia el lado izquierdo de cada uno. Para el fondo, utiliza una pieza de foamy color negro. Ve agregando pegamento en pequeñas cantidades para que sea mucho más fácil irlo asegurando. La película de Sonic el Erizo fue estrenada en Latinoamérica el 13 de febrero de este año. El actor que hace el papel de antagonista es el famoso Jim Carrey.
Y dato curioso, la voz de Sonic en español la hizo el gran youtuber Luis Arturo Villar, conocido como Luisito Comunica. Ten cuidado para que no se te vaya a regar el pegamento por los bordes y no se te vaya a manchar. Con la ayuda de un bisturí punta de lanza y dejando un espacio aproximado de medio centímetro, corta el borde del foamy negro. Procura poner el bisturí lo más acostado posible para que no genere resistencia y el corte no te vaya a quedar dentado. También debes tener en cuenta las partes curvas. No se verá bonito si te quedan con picos. La idea es mantener la misma distancia por todo el contorno de Sonic. En el borde de las orejas agrega una pequeña luz con pintura blanca y pincel angular pequeño. Esto le dará profundidad a las orejas y listo, ya tienes terminado tu aplique de Sonic. Y así hemos terminado el tutorial del día de hoy. Espero que te haya gustado muchísimo. Cuéntame en la cajita de los comentarios si te gustó este tutorial, si te gustaría que hiciera más tutoriales sobre apliques de personajes, qué personajes te gustaría ver y si tienes de pronto alguna otra idea para un próximo proyecto. Soy Victoria Cuña Medina y te invito a que me sigas en todas mis redes sociales. Me encuentras como Victoria Rodaco. Espero que este tutorial haya sido de tu agrado, que te haya gustado muchísimo y muchas gracias por estar aquí. Si te gustó, recuerda dejarle un me gusta, comentar y compartir con todos tus amigos y contactos. Que tengas un lindo y bendecido día. Adiós, hasta pronto, besitos.